Estos son los 5 errores que no quiero que cometas a la hora de iniciar tu negocio digital este 2025. Yo soy Ale Tello, experta en video marketing sin complicaciones, porque creo que de verdad puedes crecer una marca en redes sociales utilizando todo el poder del video marketing sin que sea un dolor de cabeza. Así que vamos allá. El primer error que no quiero que cometas a la hora de crear tu negocio digital es que renuncies a tu trabajo antes de que tu negocio esté establecido y generando dinero. Voy a repetir esto una vez más para que me escuches. No renuncies a tu trabajo de 9 a 5, tu trabajo estable, oficial en una oficina, sin que tu negocio digital, ese que estás creando o que quieres crear, empiece a generar el suficiente dinero para mantenerte a ti. Yo cometí este error y la verdad es la mejor forma de matar a tu negocio digital. Porque te voy a decir algo, de pronto tú estás creando tu negocio digital en base a las cosas que a ti más te apasionan. Te encantan, no sé, te encanta el maquillaje, entonces tú vas a crear un negocio para vender en un e-commerce un maquillaje que tú has hecho, que le has puesto la pasión, el alma, la vida, o de pronto vas a crear cursos para enseñarle a la gente cómo maquillarte, como tú te maquillas, así diosa, hermosa, empoderada. Pero te voy a decir una cosa. Primero, un negocio digital suele tomar un poco de tiempo para que empiece a generar dinero. Segundo, necesita una inversión grande de dinero si quieres que genere de una vez. Y tercero, vas a aprender muchas cosas en el camino, va a cambiar muchísimo la estructura que tienes, y si tú le pones la presión a ese pequeño bebé, puede de verdad matar tu negocio. Ese tipo de presión hace que toda la creatividad, todo el amor, toda la pasión que tú le tengas a ese proyecto se esfume, porque necesitas comer, necesitas al final del mes pagar la renta, necesitas aparte pagar impuestos, necesitas hacer un montón de pagos y un montón de cosas con las finanzas. Si no tienes esa entrada de dinero constante, va a ser muy difícil mantenerla. Por eso es súper importante que no renuncies a tu trabajo estable, porque tu trabajo de 9 a 5, tu trabajo de oficina, es la que le va a dar la gasolina a tu negocio para que tu negocio pueda crecer de una mejor manera. Cuando tu negocio te dé para vivir de él, entonces ahí sí, renuncia a tu trabajo de 9 a 5, adiós a la oficina, haz tus cosas, pero mientras que no te dé para vivir, no le pongas la presión de que tiene que hacerlo en un mes o en 2 meses, porque seguramente no va a pasar, y lo que va a pasar es que te vas a sentir supremamente estresada y de verdad vas a tener muchísima presión encima. Así las cosas no suelen funcionar de la mejor manera. El segundo error que quiero que evites cometer es llenarte demasiado de información. Ok, sé que creo estos videos, sé que creo un podcast, sé que creo contenido en redes sociales, cursos, etcétera, pero la verdad es que una de las mejores maneras de confundirte es llenándote de información en la mente todo el tiempo. Pasa a la acción. Siempre que tengas una nueva información, piensa cómo esa información puede ser accionable dentro de tu negocio y acciónala, o crea el plan para accionarla, pero hazlo, porque lo importante aquí no es tanto tener la idea, no es tanto saber el conocimiento, sino hacerlo. Hay muchas personas que saben mucho menos que tú, pero que han hecho las cosas y ya tienen su negocio puesto y dispuesto, mejor dicho. Pero cuando uno se queda en ese piense y no acciona, es ahí que viene el problema. El tercer error que no quiero que cometas por nada del mundo es obsesionarte con los números de vanidad. Recuerda, seguidores no es igual a ventas, no es igual a estabilidad financiera. Eso no funciona así. Que tengas un video viral, 2 videos virales, no es igual a que hiciste sold out en tu producto digital o en tu negocio digital. No son equiparables, ¿ok? Puede que hay muchas cuentas que tienen millones, miles de seguidores, y de ventas ves que están sufriéndole un montón. ¿Por qué? Porque estas cosas no son iguales. Está bien que nos pongamos de meta tener X cantidad de seguidores, X cantidad de likes, X cantidad de alcance con nuestros reels o con nuestros vídeos, etcétera, pero no perdamos de vista lo que realmente mueve la aguja en nuestro negocio, que van a ser clientes, que van a ser ventas, que van a ser de pronto estudiantes en nuestro curso, o personas que nos están preguntando si de pronto todavía no hemos alcanzado a hacer la primera venta. Pues ese engagement de pregunta, de interés real, y no solamente seguirte, porque créeme que hay mucha gente que sigue un montón de gente y realmente ninguna de esas cuentas que sigue
o les interesa o realmente están como viendo su contenido todo el tiempo. Así que sobre todo al iniciar, en lugar de centrarte en quiero conseguir miles de seguidores, ya, céntrate en quiero conseguir una venta, 2 ventas, un cliente recurrente. Céntrate más bien en esas acciones y en esos números que mueven la aguja y que van a hacer que tu negocio realmente sea sostenible. El cuarto error que sé que cometes cuando creas tu negocio digital es compararte con Raimundo y todo el mundo. Esto yo creo que antes era un problema, pero ahora esto es una epidemia, la verdad. Esto puede que te estanque tanto o peor que todo lo anterior que hemos hablado. Y es que cuando creas tu negocio, normalmente el consejo que todos damos es que sepas bien quién es tu competencia, quiénes son esas cuentas o esos negocios que venden algo parecido a ti. La cosa aquí es que muchas veces cuando buscamos en redes sociales o en internet personas que venden algo parecido, pues nos van a salir las personas que están teniendo muchísimo éxito en esa industria. Y vamos a empezar a compararnos a lo loco. Es importante que no pierdas de vista que tú estás iniciando, que de pronto tu negocio en este momento no va a ser perfecto, que si te comparas con la persona que más gana en esa industria, pues no va a ser igual, pero es que eso es lo mismo. Si por ejemplo yo soy un estudiante de ciencias políticas y mi objetivo es llegar a ser el presidente de mi país y me comparo con el actual presidente de mi país, pues sí voy a decir, no, pues esta persona ya tiene quién sabe cuántos años de experiencia, mira las conexiones que tiene, mira todo lo que ha creado, mira todo lo que ha hecho y yo apenas soy un estudiante. Pues sí, pero es que porque apenas eres un estudiante. Lo mismo nos pasa en los negocios. De pronto decimos como que miércoles yo estoy empezando y mírame, o sea, mírame cómo empiezo yo, no tengo todavía esa cantidad de seguidores, no tengo los 1000 cursos hechos, no tengo ya todo el funnel de venta, no tengo la calidad de vídeos, no tengo la edición, o sea, hay un montón de cosas con las que nos comparamos y la verdad es que perdemos un poco de mente en qué lugar nosotros realmente estamos y también el valor único que estamos aportando, porque sí, o sea, hoy en día casi que cualquier cosa en la que pensemos se ha hecho, pero no la has hecho tú, no la has hecho de la manera en la que tú la haces. Tú misma tienes un flair, una cosa distinta a todos, incluso solamente con tu historia, la forma en que has llegado a donde estás, la forma en que has pensado tu negocio es completamente distinta. Entonces no cometas ese error de compararte y siempre nos comparamos para arriba porque obviamente miramos para arriba porque es la ambición que tenemos, pero no olvides todas esas cosas que has hecho, que has logrado, que te han traído hasta el lugar en donde estás y acciona desde ese punto. Está bien que tengamos como la ambición de llegar a ser ese, no sé, ese rey o reina de la industria o ser esa persona como súper wow, súper exitosa, pero también es importante que miremos realmente el lugar en el que estamos y lo que podemos aportar a las personas que vienen detrás de nosotros. Y el quinto error que veo que las personas cometen muchísimo y que yo también he cometido al crear tu negocio digital es quererlo hacer todo tú sola. Yo peco un montón en esto, peco. La verdad me confieso aquí que me cuesta muchísimo delegar, me cuesta muchísimo buscar personas que me ayuden, me cuesta muchísimo hacer esto, sobre todo porque muchas de las cosas que necesito para hacer en mi negocio son cosas que yo sé hacer, pero claro, cuando queremos hacer absolutamente todos nosotros, entonces quiero hacer la grabación, la edición, quiero hacer el calendario de contenido, hacer todas las stories, quiero hacer todos los funnels de venta, quiero manejar las finanzas, portafolio, quiero hacer mi website, o sea, cuando quieres hacer todo, y yo sé que esto muchas veces nace de precisamente esa carencia de dinero que podamos invertirle al negocio, y en mi caso el error de haber renunciado a mi trabajo estable para empezar mi negocio desde cero sin tener ningún tipo de ahorros ni nada, no me permitía contratar a nadie al principio, porque es que ni siquiera podía pagarme a mí, o sea, ni siquiera podía pagar mi vida. Pero claro, una vez va creciendo el negocio o si tienes ese trabajo estable y tienes esa entrada de dinero que te permite invertir en tu negocio, créeme que va a hacer que las cosas sean mucho más rápidas y mucho más fáciles si contratas a gente que te ayude a hacer tal vez las cosas o que no te guste hacer tanto o que te consuman demasiado dinero. Más bien ese tiempo y ese estrés que le ponías a eso lo puedes mandar a crear otro producto para vender, a manejar de pronto algo que a ti te encanta o a grabar más contenido o a crear un curso que te parece súper guay crearlo, etcétera. O sea, puedes gastarlo en lo que realmente
mueve la aguja en tu negocio y lo que realmente hace la diferencia. Así que bueno, estos fueron los 5 errores que espero que no estés cometiendo, pero que si estás cometiendo ya te dije qué puedes hacer para mejorarlo, para salir de ese momento y para seguir adelante con tu negocio. Ya sabes que si quieres saber sobre video marketing sin complicaciones, porque creo que puedes tener tu negocio digital, tu marca personal súper bonita, súper shiny, increíble en redes sociales, con vídeo, utilizando todos estos materiales sin que tenga que ser un dolor de cabeza, sígueme y nada, nos vemos en la siguiente. Bye bye. Bye bye. Bye bye.